Voces y política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces críticas. Análisis. Perspectivas. Voces y política. Voces y política. Polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Buenas tardes, hoy tenemos realmente un programa especial de Voces y Política desde la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez y hoy tenemos un programa pregrabado que nos ha costado sacar por esas cosas de la tecnología y bueno, y nuestras energías juntas nuevamente en la oficina acá del programa de kioscos, que bueno, que en la pandemia ha estado bastante desocupada, pero bueno, hoy la estamos llenando de la mejor energía posible, pero bueno, nuestro ingreso en el espacio produjo efectos no esperados en la tecnología, pero bueno, realmente estamos muy contentos hoy de poder conectarnos y de poder vernos ahora sí, y estar en el mismo espacio, bueno, separados por las medidas sanitarias, pero muy juntos. Y hoy me acompaña Osvaldo Durán, que es profesor del Instituto Tecnológico y un referente también en temas ambientales, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional en la defensa del agua y el acompañamiento de comunidades afectadas en toda la región. Y es que precisamente en estos meses se va a desarrollar, y Osvaldo ahorita nos va a dar el marco de un congreso mundial sobre hidroeléctricas. Y bueno, no solamente vamos a hablar de eso, sino también vamos a hablar básicamente con Miriam Miranda, que nos acompaña, que tenemos la suerte y la dicha y los astros que nos unieron, y Osvaldo la consiguió, la ubicó bajándose del avión. Y así que no se puede decir que sean casualidades porque parece que todo estaba alineado para esta sesión. Y entonces, bueno, Miriam Miranda, para quienes no la conocen, es una activista, defensora de los derechos humanos y ambientales del pueblo garífuna de Honduras. Bueno, el pueblo garífuna es el pueblo garífuna y es de muchos países, no solamente es de Honduras, ¿verdad? Pero en el caso de Miriam, dirige la organización OFRANE, que es la organización fraternal negra hondureña, que es una organización sumamente combativa del pueblo garífuna, que tiene más de 30 años de estar acompañando las principales reivindicaciones del pueblo garífuna, desde los despojos de tierra hasta todo el tipo de extractivismos, ¿verdad? Estamos hablando de extractivismos como el megaturismo, las represas, la minería, el narcotráfico, el cambio climático, ¿verdad? Y bueno, ha sido una de las líderes más visibles a partir del golpe de Estado en Honduras en 2009, y es una voz crítica contra lo que se ha denominado narcoestado del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que violan sistemáticamente todo lo que son derechos humanos, y está, digamos, convirtiendo a Honduras en un expulsor de gente que está migrando a Estados Unidos. Hemos visto estas caravanas que han salido de Honduras y que recuerdan el estado socioeconómico que vive el pueblo hondureño, también decir que Miriam tiene una serie de premios, ¿verdad? Por su gran trayectoria de más de 30 años en defensa de los derechos. El último premio lo recibió en Alemania de la Fundación Friedrich Ebert en Berlín. Y además, de más está decir que Honduras es calificado como el lugar más peligroso del mundo para activistas que trabajan contra grandes empresas, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2017
Se han asesinado 120 activistas hondureños y entre ellos, pues nuestra compañera Berta Cáceres, que también ha estado hoy en esta oficina porque la ha nombrado Osvaldo, ¿verdad? A veces es imposible no asociar a Berta con Miriam, ¿verdad? La trae muy cerca de su espíritu y por lo tanto, pues aquí se nos ha aparecido también. Y Miriam, además, ha sido, bueno, incontables veces amenazada, detenida, ha sido sufrido un permanente acoso, difamaciones y estigmatizaciones. Y bueno, sobre eso queremos conversar hoy, tal vez nada más darle el espacio a Osvaldo para que explique un poco el marco del encuentro de las represas y toda la movilización que va a haber entre esos, pues, de las comunidades a nivel de Mesoamérica que han combatido en los últimos años proyectos hidroeléctricos. Bueno, no, nada, Mauricio, muchísimas gracias por el espacio y sí, son coincidencias, no, digamos, no casualidades. Entonces, hace unos días estaba conversando con Gustavo Castro de Otros Mundos de México, y un compañero nuestro en muchísimos años y en muchísimos países también donde hemos estado juntos. Habíamos estado con Berta, con Miriam, con Gustavo. Yo estaba preguntándole a Gustavo que me diera el número de Miriam porque lo había perdido. Entonces, es esto que pasa, que ya tengo el número de Miriam y llamo a Miriam y Miriam me dice, casualmente estoy bajándome del avión porque estoy llegando a Costa Rica por X, Y, Z tareas. Entonces, evidentemente, había que traer a Miriam para acá. No un secuestro como el que ella ha sufrido, ¿verdad? En su vida, como parte de todas las amenazas que ahora lo podemos decir de esta forma, pero una casi obligada reunión que teníamos que tener para hablar de esto. Y en el marco de esta visita de Miriam a Costa Rica, pues qué dicha que se da, y aprovechando que, como decía Mauricio en la introducción, bueno, yo nada más tengo que decir que de verdad es un honor compartir de nuevo con Miriam, una persona que es, junto con Berta Cáceres, un referente absolutamente indispensable en Honduras en todas las luchas de defensa de los territorios, de los pueblos, luchas interminables. Bueno, parte de las luchas que se desarrollan en Honduras tienen que ver con represas hidroeléctricas y casualmente a Berta Cáceres la asesinan en el marco de la defensa de un territorio y de ríos frente a represas hidroeléctricas. De represas hidroeléctricas es que se va a estar hablando en Costa Rica en los próximos días, porque a partir del 7 y hasta el 24 de septiembre, la Asociación Mundial de Hidroelectricidad va a realizar en Costa Rica, con el auspicio del gobierno de Costa Rica, del MINAE y de empresas de todo el mundo y de algunos otros gobiernos, van a realizar el Congreso Mundial de Hidroelectricidad. Para nosotros, el Congreso Mundial de Hidroelectricidad es en realidad no un evento únicamente político y empresarial, sino que es un evento pues que realmente reúne, por decir así, la crema o la nata de quienes promueven la hidroelectricidad. Y la hidroelectricidad para los pueblos que sufren los embates de este tipo de energía, pues se ha constituido en un foco de presión social, de desplazamientos, de persecución, de asesinatos. Los pueblos están siendo desplazados, más de la mitad de los ríos del mundo han sido represados, hay movimientos sociales en prácticamente todos los países del mundo frente a este tipo de represas. Los espacios más amenazados son espacios campesinos, son espacios fundamentalmente indígenas también, donde están los ríos mejor conservados y una gran parte de la biodiversidad de los países. Ellos vienen a discutir a Costa Rica o se va a hacer por internet, se va a hacer virtual, pero nosotros estamos haciendo lo que hemos denominado una movida global por los ríos y los pueblos. Y entonces lo que hemos organizado es una serie de acciones en muchos países del continente americano, de Europa, incluso de China y de algunos países africanos, para hacerle frente a esta propuesta de seguir promoviendo la hidroelectricidad como una energía limpia. Costa Rica fue puesta, por decirlo así, en el escaparate o en la vitrina internacional como un país que promueve
o que desarrolla energía hidroeléctrica teóricamente limpia. Ellos la promueven como una energía limpia, sostenible, y en realidad una revisión de los impactos que tiene la hidroelectricidad en los ecosistemas nos da a nosotros suficientes pruebas científicas en este momento para poner en discusión, evidentemente, todo el aporte que hacen las hidroeléctricas, no solo desde el punto de vista de calentamiento global como cambio climático, sino la destrucción inmediata y directa de los ríos. Cuando se destruye un río, no solo se destruye el ecosistema, sino que se destruyen las fuentes de vida de las comunidades asociadas con esos ríos. De tal forma que no se puede hablar de energías limpias, verdes y mucho menos sostenibles si lo que tenemos es desplazamiento forzado de los pueblos, y lo que tenemos son asesinatos, y lo que tenemos es destrucción de los ríos, del alimento y efectivamente de los ríos como ecosistemas. Bueno, entonces, la presencia de Miriam acá también nos sirve para lanzar este llamado a organizaciones socioambientales y ecologistas y movimientos sociales de muchos países del mundo para que se unan y se manifiesten, que cuenten sus experiencias, que hablen de sus problemas, que se manifiesten para decir qué piensan de la energía hidroeléctrica. Y efectivamente hay que abrir un espacio de diálogo y de debate. Nosotros lo hemos venido diciendo desde aquí, desde hace muchísimas décadas, que hay que abrir un espacio distinto y orientar las matrices energéticas y particularmente hidroeléctricas hacia modelos que efectivamente respeten a los pueblos y respeten las comunidades, respeten los ríos, para poder empezar a hablar de esto, de que sean energías que se acerquen a algo, a energías limpias y sostenibles. Eso implica que las matrices energéticas en adelante deberían ser matrices participativas en términos de cómo se plantean las ideas para desarrollar cualquier tipo de energía. No importa solo si es hidroeléctrica, puede ser eólica, puede ser biomásica, puede ser geotérmica, todas. Que se discuta con los pueblos, pero además que sigamos trabajando como lo hemos hecho desde la sociedad civil, desde las comunidades, en una tarea que es fundamental en todo el mundo, que es la declaratoria de los derechos de los ríos desde la perspectiva jurídica. Es decir, los derechos de los ríos tienen que empezar a ser respetados jurídicamente para dejar de verlos sencillamente como una cantera de energía como han sido vistos hasta ahora. Entonces, bueno, estamos aprovechando que Miriam está aquí en Costa Rica para que podamos o puedan ustedes conversar un poco a profundidad sobre lo que ocurre en Honduras, y aprovechar también para hacer de nuevo con ella el llamado a los pueblos y las organizaciones para que se nos unan en este evento. Bueno, un gusto, Osvaldo, verte. Mira cómo es la vida, como dice Mauricio. Mauricio, hace años, muchísimos años nos encontramos por ahí, por la vida también, ¿verdad? En cuanto al tema del petróleo, y que de hecho, pues, creo, y tú que has trabajado tanto el tema de los ríos y todo eso, mira que esto de la movida por los ríos y los pueblos es un tema y se vuelve muy importante y necesario en este momento. Porque yo no creo que únicamente ya tenemos que hablar sobre el tema de las comunidades, el tema de cómo desplazan a las comunidades, los daños que generan, pues las represas, que es que el planeta está colapsando. Comencemos por ahí, es decir, que nosotros caímos en una trampa, la humanidad como tal, sobre el tema del combustible fósil, y que el tema de las represas, el tema de todo lo que se están haciendo, los biocombustibles y todo eso, y sobre todo las represas, es porque hay necesidad de generar energía, ¿verdad? Una energía que la cual nos acostumbramos y que el sustento de la vida hoy por hoy está basado en el tema de cómo se consigue y cómo se puede, digamos, producir energía. Claro, en el norte está más grave la cosa, porque allá un botoncito que se apague, pues entonces se hace, genera una crisis tan profunda, no como en muchos países y algunos territorios de nosotros en América Latina, de que mucha gente vive sin energía y ahí con el fueguito prende cualquier cosa. Entonces, el tema de la represa es un tema fundamental y se vuelve fundamental en este momento cuando hay una necesidad más que nunca, que yo creo que eso se basa en todo el tema de cómo producir energía para sostener un modelo de vida que por ella es insostenible. O sea, hay que ser muy claro.
es un sistema y un modelo de vida que se vuelve insostenible. Y está clarísimo que con el caos climático, que ya no es la crisis, sino que es un caos climático, los empresarios están haciendo toda una movida por ahí para seguir sosteniendo sus modelos de, digamos, de generar energía y sobre todo de decir, bueno, pues vamos a generar falsas soluciones al tema de la energía. Yo creo que es importantísimo este llamado que se está haciendo para lo de la movida, para salvar los ríos y los pueblos, hoy más que nunca, cuando estamos ante una crisis civilizatoria, una crisis que no tiene que ver no solamente en lo económico, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo ambiental, pero sobre todo una crisis que se refleja muy perfectamente en Centroamérica. O sea, no solamente es porque por allá, pues allá atrás de ti está la fotito de Berta, cuánta gente están asesinando por el tema del río, del agua. O sea, veamos el agua en sí, lo que significa en este momento ese vital líquido tan importante que hoy por hoy se están generando guerras. No olvidémonos del petróleo, olvidémonos de otra cosa. Ya tenemos experiencias de que hay comunidades que están peleando un río, algo aquí que discurre tan pequeño contra monstruosidades, contra proyectos. Todos los proyectos que se están generando, el tema, por ejemplo, del agrocombustible, ¿cuánto necesita de agua? ¿Cuánta agua necesita? O sea, ya no estamos hablando únicamente del agua para tomar, el agua para bañarnos, el agua que necesitamos el día a día. Estamos hablando de que hay una disputa por lo más importante en este planeta, que es el agua. Sí. Y el agua que nos sirva para nosotros como humanos y humanas, y el agua que están disputando las empresas. Esas empresas, pongamos un ejemplo, por ejemplo, Osvaldo y Mauricio, en las embotelladoras. Las embotelladoras necesitan agua y ahí hay una disputa grande. Nosotros y mira que es una cosa que nos da una escuela, porque hoy por hoy estamos en los dos extremos. O no hay agua, absolutamente en muchos territorios, o hay, por el tema de la crisis climática, por el tema de las inundaciones, por el tema de lo que está generando esta práctica que se ha venido haciendo por parte de la humanidad, demasiada agua. Entonces estamos en los dos extremos. Lo que ha pasado en mi país, por ejemplo, nosotros no solamente pasamos el Mitch, lo que pasamos todas estas tormentas tropicales, acabamos de pasar en octubre del año pasado algo gravísimo con lo que fue el ETA y Iota. O sea, es triste y es terrible como miles de personas al orillo de la carretera en el Valle de Sula, desplazados porque perdieron absolutamente todo, porque vino el agua que salió en esa tormenta, se llevó todo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que se siguen tomando decisiones no solamente equivocadas, irresponsables por parte de los gobiernos, porque al final de cuentas, todo el mundo sabe de que el agua al caer, la agua llovida, tiene que posarse en el bosque para después discurrir hacia los valles. Eso es una cosa que no necesita ciencia. Eso es una cosa que es clara. Y entonces nos parece que es increíble que no solamente se estén represando las aguas en los ríos, pero hay un tema que es gravísimo también, y es que a los ríos se le está sacando la arena, las piedras. O sea, estamos hablando de una situación que el capital, por sobre todas las cosas, no importa la vida humana, no importa el ecosistema, no importa lo que nosotros estemos viviendo, y lo que está diciendo, y lo que están diciendo es que van a poner bordos. Y me pongo a pensar yo, estamos ahora en agosto. En octubre van a venir grandes tormentas otra vez. ¿Ustedes creen que los bordos van a sostener y van a salvar esas comunidades? Y estamos hablando del Valle de Sula, donde está San Pedro Sula, donde está, es una ciudad principal. Y lo que pasó ahí es inaudito, es inaudito. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que hicieron fue, y siguen haciendo, no solo cortar todos los árboles, pero sobre todo con algo añadido es sacar la arena y las piedras. Tenemos que hablar también, hoy por hoy, cuando estamos hablando de los ríos, cómo extraen, pero de una manera increíble, ¿verdad? Muy irresponsable, cómo extraen arena para la construcción, las piedras, y lo que daña los ríos, y eso va en detrimento absolutamente de lo que son los derechos de las comunidades que estamos ahí, pero es muy importante porque hoy no solamente fueron las comunidades que están allá, sino que fue una ciudad principal, en el caso de Honduras, que fue totalmente dañada. Hay fotos y hay videos dantescos cuando la gente estaba en cayucos, ustedes lo vieron, Osvaldo y también Mauricio, que siguen las redes, y ustedes vieron donde estaban las lanchas recogiendo la gente en plena ciudad, gente arriba de los techos de las casas. O sea, el río se vino, ¿verdad? Río Oliva sobre todo, y todo otro río, se vino y dijo, bueno, yo voy a
mostrarme lo que soy, mi poder, porque ustedes no me están protegiendo. Ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer como humanos a protegernos. Entonces, ahora, como tú dices, y lo dice muy bien Osvaldo, no podemos seguir con esa falsa solución de que vamos a hacer represas que van a ser amigables con el ambiente, que vamos a proteger el ambiente. No es cierto, eso no existe. Porque siempre cuando se represan los ríos, no solamente se desplazan las comunidades, sino que hay un daño al ecosistema. Pongamos un ejemplo. Fíjate que cuando represan un río, lo que está pasando con los compañeros de Guapinol, abrieron unas carreteras por allá y dañan, y porque abren las carreteras y los empresarios no les importa. Yo no creo que haya una respuesta y haya una conciencia, no solo conciencia, sino que hoy por hoy los empresarios están definiendo el futuro de nosotros y la humanidad. Los empresarios están definiendo, o sea, ellos son los que definen las políticas y las decisiones de los gobiernos y de los estados. Y eso es peligroso porque el empresario lo que quiere es ganar sobre ganar. Ellos no les importa la vida humana. Y ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte a nivel de las comunidades. Y por supuesto la resistencia de las comunidades es la que puede parar esa voracidad de los empresarios. No es otra, Osvaldo. O sea, las comunidades, podemos hacer los foros que sea, vamos a hacer los encuentros, vamos a pronunciarnos, pero ahí hay una cuestión que es importante y vale la pena en el marco de esto, porque el 26 de agosto es la audiencia de los 2 años porque son 2 años de los hermanos de Guapinol estar detenidos, presos y privados de libertad por defender el río Guapinol. Y no es posible y que hayan estado 2 años cuando hay pícaros sinvergüenzas que se han robado los erarios públicos, la corrupción, la impunidad y la sistemática violación de los derechos humanos, y eso no los meten presos. Y sin embargo tenemos a ¿cuántos compañeros? 8 compañeros, 7 compañeros privados de libertad desde hace 2 años que van a cumplir 26 precisamente de agosto, 2 años, y que esperamos que puedan ser puestos en libertad. Entonces yo creo que es importante entender que el tema de la defensa de los ríos es vital en este momento, porque no solamente es porque tenemos el agua para beber o el agua que nos pueda, es porque hoy es el vital líquido en disputa permanente. Miriam, y es necesario. Yo quisiera leer algo aquí y más bien pedir tu opinión. Mauricio, vamos a tener que hablar muy poco y eso está muy bien, pero yo quisiera plantear lo siguiente. Hace un tiempo el presidente Macron de Francia había dicho que no, hablando del calentamiento global, que no importaba dónde estuviéramos, todos teníamos la misma responsabilidad. Y yo creo que mucha gente le creyó eso, pero esa es una de las peores mentiras que yo he escuchado en mi vida, porque decir que los franceses que tienen esos niveles de consumo, Europa en general que tiene esos niveles de consumo, que aportan de esta manera descomunal a la crisis climática, al caos, como estás diciendo, climático, decir que tienen la misma responsabilidad que un garífuna de Honduras o que un costarricense pobre o de América Latina, me parece que es una atrocidad en realidad, y es tratar de, por decir así, dispersar la responsabilidad que tienen los países del norte en la destrucción de todos nuestros ecosistemas. Entonces, como varias crisis juntas, yo te sumaría a todo lo que estás diciendo, Miriam, el inicio de la cotización del agua en la bolsa de Wall Street. Sí. Entonces, aquí también tenemos una manifestación más de otro problema que nos hemos enfrentado en todos los países durante muchos años. ¿Cuál es? La privatización del agua para los negocios privados. En esto, como Mauricio, tenemos muchísimo tiempo de estar en esta disputa, que la privatización para la explotación privada con represas es nada más una de las formas en que se hace. Tenemos otras muchas manifestaciones en Costa Rica sobre esto, pero tenemos también otros problemas gravísimos asociados, por decir así, con el caos o la crisis climática, de excesos de lluvias y secantes absolutos. Nada más para mencionar un ejemplo para ir a Honduras. Menciono un ejemplo anterior, el de Hidroituango en Colombia, que es un desastre ecológico desde todos los puntos de vista, social, que tiene en riesgo a muchísimas comunidades y que ha sido un proyecto que se ha desarrollado con dudosísimas, para no decir otra palabra, condiciones en términos del manejo de los recursos económicos. Tenemos otra crisis brutal en todo el río Paraná, uno de los ríos más grandes del cono sur y muy represado, y están en una sequía que no saben qué hacer, pero son sequías provocadas fundamentalmente por las represas y por la deforestación generada
para los grandes cultivos de soya y tal. Pero Miriam, resulta que Mauricio estaba leyendo una información del Banco Centroamericano de Integración Económica que están haciendo una promesa de que en adelante ellos van a hacer, y están hablando de 4 nuevas represas en Honduras, pero que se van a hacer con total responsabilidad y consultando a las comunidades. Estoy hablando de una represa en Quebrada Grande de Relumbrosa, en La Ceiba, en la Atlántida, en el río Jolán. Dice otra represa aquí, Juticalpa, Miriam, sí, Olancho. otra en Olancho, sí es esta, luego otra en el río Choluteca, luego otra, eso es en el departamento de Tegucigalpa mismo, dice Río Hondo, Tegucigalpa, luego dice Francisco Morazán, río Leotuna, Maraita ¿verdad? Francisco Morazán, y hablan de una última en La Paz, en el río Texuguat, en el Paraíso. Mire, entonces están hablando, es decir, con la historia que tiene Honduras, están hablando de que estas represas sí las van a hacer consultando a la gente y que se va a destinar, ojo, dice que se va a destinar del Programa Nacional de Represas de Tierra en Honduras, que será financiada con la cooperación técnica de recuperación de contingente otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica con un monto de $5.8 millones. Es decir, partiendo de la experiencia que se ha tenido en muchos países, pero que tienen ustedes en Honduras, ¿usted cree que se vaya a hacer algo ahora sí ya cambiado totalmente y que yo deba creer este discurso? No, claro que no. Y comencemos que el Banco Centroamericano fue uno de los inversores principales del proyecto Aguasarca, por el cual asesinaron a Berta Cáceres. O sea, a mí no me parece increíble que a estas alturas se esté pensando y se esté diciendo por parte del Banco Mundial, el Banco Centroamericano, lo que sea, que van a respetar. Y, ojo, y muchas de estas son territorios indígenas, pueblo lenca. Nunca han hecho consulta. En Honduras se han impulsado una propuesta de ley de la consulta previa, libre e informada que le hemos rechazado categóricamente porque lo que hacen, lo que están pretendiendo es legitimar la expropiación de los territorios, legitimar los proyectos. Eso es lo único que quieren. De hecho, esa ley es tan nefasta que nosotros hemos hecho todo un trabajo contra esa ley como organización y muchas de las organizaciones indígenas, y Berta Cáceres fue asesinada precisamente por la falta de consulta por el proyecto Aguasarca, y no creo yo que vayan a hacer eso. Ellos están, por lo que ha pasado con Berta y todo lo que ha sido la campaña, todo lo que ha sido el trabajo del COPIN, de las organizaciones, etcétera, etcétera, ahora quieren cambiar el discurso internacional, pero en la práctica hacen otra cosa. Y me parece que es otra cosa que quiero decir, muchos de esos son ríos que ya están secos, Osvaldo. O sea, estar hablando de una represa en Choluteca, por ejemplo, que es la zona más árida, más caliente del país, no sé cuál río quieren represar. Y es una de otra, y de nuevo, volvemos a lo que estamos hablando, o sea, no importa donde quieran, un pequeño rito quieren sacar y van a hacer, porque en el caso de La Ceiba, quiero decirte, y quiero decirle al público también, que hay 2 ríos principales de La Ceiba que están secos, que es el río Cangrejal, uno de ellos que es el que quedaba un poquito de agua. Están asustados los ceibeños porque es el único que les iba a dar un poquito de agua y está totalmente seco. Entonces me parece que el otro es el río Danto, a ambos extremos, y los 2 están secos. Entonces, por último, para decirte una cosa que es importante y que yo quiero reaccionar a lo que tú decías por lo que decía el presidente francés. Mira, igual pasa con todos los gobiernos de Europa. Allá quieren hacer, y están diciendo, por ejemplo, en algunos proyectos, creo que países como Holanda y otros, en 2000 tanto vamos a ser verdes. Ah, qué bonito. O sea, vamos a nosotros lograr un nivel para, digamos, reducir lo que es, digamos, el dióxido, lo que sea del aire y todo eso, y reducir. Pero, ¿cuántas empresas de esas están haciendo daño en nuestros países? Tenemos que también exigir la responsabilidad por parte de las empresas y los gobiernos, porque a la hora, muy bien, ellos se pronuncian por lo que puede pasar con nuestros países, con los gobiernos, pero no existe la responsabilidad para también pronunciarse por lo que las empresas y mucha gente que está invirtiendo en nuestros países, que son de esos gobiernos y que están haciendo mucho daño a nuestros países. Y mientras, y termino con esto, tiene que también, y tenemos que exigir, Osvaldo y Mauricio, la responsabilidad del norte en cuanto a reducir y cambiar su modelo de consumo, porque nos mandan la basura, explotan nuestros recursos, muchas de las cosas que ellos comen, se alimentan allá, vienen de acá, y a cambio de qué?
Pongamos el ejemplo que ustedes han tenido experiencia con, digamos, muchas organizaciones de África. Si cualquiera de estas cosas de la tecnología, ¿cuánto daño le hacen allá a la gente? ¿Cuánto daño hacen a los recursos y a la tierra, a la naturaleza? Entonces yo creo que ahí, ya de aquí para allá tenemos que ser más así categóricos en decirle a la gente del norte, a los países del norte, que tienen que reducir sus niveles de consumo y que tienen que cambiar sus niveles de consumo para que asuman su responsabilidad para cambiar y para poder proteger este planeta. El planeta se va a regenerar, pero la humanidad, así como estamos, nos vamos a ir al carajo todos y todas. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad de eso. Somos dos datos ahí. Sí, quería como, bueno, tal vez redondear, Osvaldo, y yo saco otro tema. Okay, sí, nada más decir, de lo que Miriam estaba hablando, de lo que hemos empezado a conversar, dar un dato porque realmente es importante sobre realmente la verdad a medias o la mentira que nos venden. Europa está sumamente contenta y de eso ha hablado muchísimo en los últimos días toda la prensa del acuerdo que llegaron para ser carbono neutrales en el año 2050. Sin embargo, hicieron una excepción con Polonia y van a permitir que Polonia continúe con todas sus minas de carbón hasta el año 2049. ¿Por qué hacen una excepción con Polonia? ¿Y por qué tampoco entran a hablar de un tema muy espinoso que es la energía nuclear? Que muchos países la producen y otros se oponen a la energía nuclear para producirla, pero consumen la que otros producen. Entonces, por ahí tal. Pero vean esto porque nos están también vendiendo un discurso en este Congreso Mundial de Hidroelectricidad y están hablando de los objetivos de desarrollo del milenio, de la Agenda 2030. Y entonces vea cómo lo dicen. Voy a leer una frase del borrador de declaratoria de este Congreso de Hidroelectricidad. Dice, la hidroelectricidad sostenible se define y se demuestra en consonancia con los niveles reconocidos internacionalmente de buenas y mejores prácticas que aparecen en el paréntesis próximo estándar de sostenibilidad de la hidroelectricidad. Es decir, no existe. ¿No? Ellos nunca han tenido estándares de sostenibilidad, para usar la palabra que usan, porque siempre han hecho exactamente lo que han querido hacer. Y aquí, nada más para dejarlo titulado, la industria de los estudios de impacto ambiental en Costa Rica, en Honduras y en cualquier país del mundo se ha encargado de justificar lo injustificable. Y uno de los elementos fundamentales de los estudios de impacto ambiental son los llamados caudales ecológicos que le han hecho creer a mucha gente que dicen en el mundo que los ríos se pueden sostener con un 20 o hasta un 10% de su caudal, como si tuvieran el 100% del caudal. Yo creo que a esto hay que ponerle muchísima atención. Nosotros lo vamos a hacer en el contexto de ese congreso, porque están hablando aquí de objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Están hablando, por ejemplo, de gestión sostenible del agua. Eso no existe. Están hablando de energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Es decir, eso tampoco ha existido nunca. Están hablando de crecimiento económico sostenible y de empleo. Es decir, en realidad, todo lo que han hecho las represas en el mundo entero ha sido todo lo contrario a esto. No hay infraestructuras resilientes, como ellos dicen que hay aquí, y en realidad las represas, como también pretenden ellos, ajustarlas y que contribuyan a que no haya más calentamiento global, eso es imposible de hacer. Entonces me parece que aquí estamos frente a un discurso que nos están tratando de imponer oficialmente desde los gobiernos y desde las empresas, que solo desde los movimientos sociales y solo desde las comunidades es de donde podemos rebatirlo. Y por supuesto hay una parte de la ciencia muy ética, muy honesta, que se ha aliado muchísimas veces y está aliada con muchísimos movimientos sociales también. Entonces, ese tipo de alianzas nuevas creo que tenemos que desarrollarlas porque es la forma en que podemos enfrentar, dependiendo los derechos de la gente y de la naturaleza, a este tipo de organizaciones, de eventos y de congresos como este de hidroelectricidad. Sí, de hecho yo quería como recordar que en ese contexto de la región, la hidroelectricidad sigue siendo el motor de la extractivismo, ¿verdad? Porque toda esa energía que se está pensando sacar en Honduras o en Guatemala o en Salvador, o etcétera, a pesar de ser el Pacífico, en los escenarios de cambio climático, el Pacífico es lo que más se va a secar, ¿verdad? Pero ya inclusive, hasta como les decía Miriam, o sea, el Caribe está secándose, ¿verdad? Por fenómenos, ¿verdad? De cambio climático.
y por el manejo, básicamente, el mal manejo que se hace de los ecosistemas. Entonces, esa energía no se está pensando para la gente, porque la gente de Honduras se está yendo en caravanas gigantes para el norte y no se está pensando porque la gente tiene muy poco nivel de consumo en estos países y lo que se está pensando es en el cambio de matriz energética, efectivamente, dejar el petróleo y el carbón y empezar a convertir toda la flota vehicular, toda la industria pesada a la hidroelectricidad, ¿verdad? Y la transformación también a otras energías que es necesario, por ejemplo, como se está impulsando acá, que es el hidrógeno, pero para eso necesitan gran cantidad de agua, pero mucha energía para producir todo ese cambio de matriz tecnológica. Y en este momento lo que está más presente es la fuente, digamos, porque toda la lógica con que se ha operado en la región ha sido de que vienen los proyectos hidroeléctricos y después se hace ordenamiento de cuencas o después se hace las consultas o los procesos de consultas simplemente son procesos básicamente informativos, donde lo que diga la gente simplemente es como, no va a cambiar en nada la estructura, pero yo quería como también que retomáramos el tema de los derechos humanos, porque de hecho en Honduras no todos son cosas malas, digamos, hubo un juicio contra los asesinos, por lo menos más materiales de Berta, y también para el tema de las hidroeléctricas, esto es un hito, porque en la región, me acuerdo que habíamos hecho un mapa y mejorado un mapa que había hecho Gustavo Castro de Otros Mundos de México, y hablábamos de más de 50 asesinados en la región en un periodo como de 15 años, entre esos Berta, y de todos esos asesinados, ¿verdad? La única persona que ha llegado a un juicio ha sido el caso de Berta, uno entre 50, ¿verdad? Entonces, la implantación de estos proyectos en la región se hace en comunidades sumamente reprimidas, sumamente ensangrentadas y ningún, digamos, no hay ningún resarcimiento, o sea, no hay ningún adjetivo que usted le pueda agregar al hecho de hacer proyectos sin tener esa deuda humana, esa deuda ecológica, esa deuda, no sé, en derechos humanos, no sé ni cómo nombrarla, ¿verdad? Pero básicamente es que han ensangrentado la región para poder hacer proyectos extractivos como lo vemos año a año en los datos, ¿verdad? Entonces, creo que también, Miriam, podés destacar el caso del juicio, que a pesar que no es el juicio político que todos esperábamos contra la principal familia, digamos, acaudalada en Honduras, pero es un inicio en un sistema que vemos siempre como parece un narcoestado integralmente y perfecto, digamos, donde nada se sale del formato y todo está controlado por una o dos familias, ¿verdad? Sí, gracias. Fíjate, Mauricio, gracias por traerlo a la mesa y a la discusión, porque sí es importante recordar, fueron 3 meses y medio del campamento Viva Berta frente a la Corte Suprema de Justicia, sostenido por Ofrane, COPIN y la red de mujeres defensoras de Honduras. 3 meses maravillosos en la cual también nos ayudó muchísimo a reencontrarnos como mujeres, como movimiento, como organizaciones. 3 meses ahí afuera, lluvia, sol, lo que pudiera haber, ¿verdad? Y es un juicio político importante. Por supuesto, también es ese resultado que a pesar de que no fueron, digamos, lo que estamos esperando, pues, que los actores intelectuales fueran los que fueran estar en el banquillo de los acusados, pero el hecho de esa sentencia, bueno, y de hecho ese resultado del juicio, a pesar de que no ha sido sentenciado cuántos años va a ser o lo que sea, pues ya llena de esperanza, ¿no? Llena de
también un poco de respiro y decir, bueno, pues sí, es importante seguir luchando, porque la esperanza también se sostiene de los resultados de la lucha que tú hagas todos los días. Y esos 3 meses y medio ya fueron maravillosos. La solidaridad permanente, pero también mostró esa cara también de ese sistema judicial, ¿no? O sea, nosotros creemos de que es importantísimo hacer una discusión profunda de los sistemas judiciales en los países nuestros. Mucho racismo, ahí hubieron compañeras que vinieron a dar su peritaje, que se burlaban de ella, una compañera maya, ¿no? O sea, Gladys Zul. Exacto, la misoginia, el tema del patriarcado y todo lo que significa estar frente a un sistema que no respeta, que no reconoce y sobre todo que no toma en cuenta los derechos ancestrales, porque si ese juicio debió haber tomado en cuenta el tema de, digamos, los derechos indígenas, ¿no? El tema del convenio, el tema de lo que tú sabes y lo que sabemos, pero creo que es importante que, como tú dices, una entre 50, pues hace mérito para seguir respirando y seguir luchando porque se pueda hacer justicia en todos los demás países. Yo creo que Honduras es un país que ha sido un laboratorio político perfecto. Yo recuerdo que eso lo hablábamos con Berta y lo decíamos desde el primer golpe de Estado. O sea, Honduras ha vivido 3 golpes de Estado sucesivos, el 2009, pero el 2012 y el 2017 el golpe electoral. O sea, que no lo hemos ni siquiera analizado como movimientos sociales a nivel internacional, lo que significa un golpe de Estado light, que le llaman, o suave, o blando, lo que sea, y la secuela. Yo, digamos, me alegra mucho que tú hables sobre el tema de la migración, es algo que nos está desgarrando este país, Honduras, no solamente porque se está yendo la gente. Hoy casualmente estaba recibiendo que un compañero de nuestra oficina, un joven muy buenísimo, se fue. Y así otra gente se está yendo todos los días. Todos los días se va la gente, Mauricio. Todos los días sale la gente de Honduras. No solamente es en las caravanas. Hay una práctica y hay una política de vaciamiento, yo lo digo así, que es una estrategia de vaciar los territorios para entregarlo al crimen organizado, a todo lo que son la gente que quiere invertir con estas zonas especiales de desarrollo, el capital transnacional. Es una estrategia de Estado. Y además este es un gobierno genocida. Nosotros estamos enfrentando no solamente un narcogobierno, estamos enfrentando un gobierno que es también genocida. Y el hecho de que, por ejemplo, no importa que la gente se vaya, que sobre todo la juventud. ¿Qué significa eso, Mauricio? Si no hay juventud en un país, no hay nación que se pueda construir en el futuro. Si la juventud es la que puede generar y es la que puede crear un país, es la que puede crear un futuro. Y en Honduras hay comunidades, sobre todo en la comunidad de Garífuna, 80% de los jóvenes se fueron. Y yo creo que ahora que me dan una noticia de una comunidad muy cercana a la donde queda la oficina, en La Ceiba, que es una comunidad, se fueron, yo podría decir que ya como el 80% de la juventud se fue, o si no el 90%. Entonces yo creo que ahí hay una situación grave y sumado a todo eso lo que estamos hablando es esa, digamos, esa estrategia de que yo creo que lo que hacen es que se sientan y analizan y digamos, discuten y dicen, bueno, entre más territorios que estén vaciados, es mejor para tomar las decisiones de la entrega de estos territorios. Y yo estoy plenamente convencida que esa es una práctica y es una política de Estado, de generar territorios vaciados, que no exista la gente, para entregárselos a los crimen organizado, grupos que vienen de afuera para hacer sus proyectos y con esto de las zonas especiales de desarrollo, por ejemplo, proyectos que puedan de industrias extractivistas, todos estos proyectos. O sea, necesitan no tener gente que pelee por ello, tengamos claro eso, gente que no haya oposición, o sea, por eso es que para este gobierno de hondureño es muy importante para ellos que no exista oposición de los territorios. Entonces, para ellos es una gran ganancia que la gente se vaya, que la gente se salga por no sé, o sea, yo no sé, o sea, ¿cómo no va a decretarse una emergencia cuando se miraban las caravanas, Mauricio? 10,000 personas en caravana. ¿Cómo no se va a decretar una emergencia? Eso significa que realmente hay un interés que la gente se vaya de mi país. Y yo reivindico el derecho a quedarme porque yo digo que Honduras merece otro futuro. Estamos muy claramente convencidos y convencidas que tenemos que construir
otro país diferente, otras relaciones de otras condiciones y otra forma de gobierno que nos permita convivir y sobre todo vivir con dignidad en este país que lo están desangrando, pero también lo están destruyendo. Sí, bien duro. En realidad pensar, digamos, yo sí haría la salvedad que las comunidades garífonas tienen la particularidad, la diáspora, el concepto de diáspora, y uno se encuentra un garífona en Nueva York y se encuentra un garífona en cualquier lugar del mundo, y un garífona que ayuda a Ofrane, Sí. que manda plata, que permanece vinculado de alguna forma porque su identidad está muy arraigada, digamos, pero no es lo mismo para todas las comunidades que no tienen raíces tan fuertes, ¿verdad? O sea, la raíz de un garífona, aunque se vaya de su territorio, y aquí tenemos población garífona también de Nicaragua y población que ha migrado acá y que se ha incorporado, digamos, digamos, más a los movimientos afrodescendientes, pero sigue ligado de alguna forma con su identidad, es muy fuerte y sigue de alguna forma ligado a su realidad, digamos. No es lo mismo que están experimentando muchas otras comunidades rurales donde la gente se va y Sí. los que quedan simplemente son como diríamos aquí, para cerrar el chinamo, ¿verdad? Porque realmente las posibilidades de las personas mayores de seguir luchando, pues cada vez es menor, ¿verdad? La energía cada vez es menor y se desestructuran de alguna forma las comunidades. Y de hecho no solamente es la migración, sino ha habido el ataque selectivo, digamos, a las Claro. comunidades garífonas. Hace un par de años hubo una desaparición de jóvenes garífonas que ha sido también una constante de reivindicación de Ofrane por la aparición con vida de estos muchachos. Creo que son del Triunfo de La la Cruz. comunidad Triunfo de la Cruz, sí. Sí, Donde hay una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras, precisamente. sí, y no solamente entonces es que exportar hondureños, sino también desaparecer Y asesinar. y asesinar y darle miedo también. Esos son mensajes, son selectivos, pero son eficientes en el sentido de generar miedo y terror. Por eso es que la lucha que puede hacer las organizaciones en este momento hondureñas está llena de dignidad, llena de fuerza, de una fuerza que va más allá de las personas que representan en este momento, sino es una fuerza muy conectada con sus ancestros, muy conectada con su identidad, que en realidad es un ejemplo para el mundo. Y creo que por eso estos reconocimientos que ha habido importantes, ¿verdad? Hacia la labor no solamente de Miriam, sino también a toda la labor de Ofran y de muchas otras organizaciones a nivel local, como el mismo COPIN y otras, o la gente del Guapinol, que se ha convertido en una causa también de alguna forma regional, más allá del mismo, ¿verdad? Tal Totalmente vez de sí, acuerdo. sí. Yo quisiera nada más, antes de que Miriam continúe con su narración y de este caso que se va a referir, eh, también para quitarle, por decirlo así, al mundo la idea de que Costa Rica también es un país en el que se respetan absolutamente todos los derechos, todas las libertades, que se respetan todas las posibilidades de expresión y tal. Y yo quisiera decir de que las luchas que se han dado en Costa Rica, no solo contra represas, sino contra otros tipos de megaproyectos extractivos y tal, también han cobrado muchas vidas. Sobre esto, Mauricio ha hecho un trabajo encomiable de hacer una recuperación de violaciones de derechos humanos, de pérdidas de vidas, de asesinatos y tal. Pero me acuerdo de una frase que decía la queridísima también Betty Cariño, que fue asesinada en Oaxaca, en México. Betty decía, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Y efectivamente creo que todas estas luchas se desarrollan bajo esa idea, porque la gente está peleando por la defensa de su dignidad, de sus derechos, de sus territorios,
Y sin meterme en nada de detalles de los que ustedes están dando y tal, yo quisiera decir nada más lo siguiente para ligar esto con lo que estamos enfrentando de las hidroeléctricas. Estas persecuciones, asesinatos, desplazamientos están asociadas, para recuperar la idea que hablábamos al principio, que Miriam exponía, con modelos de crecimiento económico que son oficialmente implantados, que son financiados por la banca internacional, que son promovidos por empresas nacionales y transnacionales, de tal forma que cuando un pueblo, una comunidad se enfrenta a este tipo de economía, se está enfrentando en la defensa de su propia vida, porque la vida pasa no solo porque no maten a la gente, la vida pasa por defender un territorio para poder producir, para poder tener agua, para que no haya monocultivos, que es otro de los problemas que ustedes tienen allí, brutales, Miriam, y sobre eso también tal vez si nos cuenta un poco, porque es el desplazamiento de los cultivos de la gente, de los cultivos de los pueblos por monocultivos, que lo tenemos en Honduras, lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos brutalmente en los países del Cono Sur, por ejemplo, la soya, solo para mencionar un ejemplo, o la maderería, o las maderas, o la piña, o lo que sea. Pero en el caso de Honduras, ¿cómo se desarrolla ese problema? Yo creo, sí, nos queda muy poco tiempo, pero bueno, Honduras es el segundo país mayor productor de palma africana, después, palma aceitera después de Colombia en América Latina. Hubo una sustitución masiva de la producción de alimentos, toda la costa está llena de palma africana, tú caminas toda la carretera y es palma a ambos lados, y ahora está en las laderas, y ya inclusive se ha llegado a la atrocidad de producir y de sembrar palma africana en áreas protegidas, o sea, es un desastre, o sea, ahí es un desastre, y por supuesto, casi el 80% de las comunidades garífunas están rodeadas de palma, y hay conflictos por la palma, hay conflictos. Tenemos comunidades dirigentes que han sido acusados y están siendo cada momento judicializadas, que tienen que ir a defender su territorio por el tema de la palma, etcétera, etcétera, contra la palma. Y es una desgracia para Honduras también, porque sumado a eso, o sea, que yo no sé qué pasa. A nosotros nos tocó lo peor en este planeta, ¿no? O sea, en toda Centroamérica respecto a eso. Y eso yo lo dije al inicio, o sea, que lo que se están buscando es sustituir el tema de la energía. Nunca desliguemos cuál es lo que se buscan con estos modelos. Y me gusta mucho lo que tú decías al final, mira, y porque nos queda mucho tiempo. Antes de decir que el 20 de agosto, 20 de julio, tuvimos una mega movilización a la capital exigiendo la aparición de vida de nuestros compañeros de Triunfo de la Cruz. Snyder, ¿verdad? Swami, Milton, ¿verdad? Y Gerardo. Y estamos exigiendo que también se haya incorporado el comité de investigación y búsqueda de los jóvenes de Triunfo de la Cruz, ZUNLA, en Garífuna, que es un comité independiente de investigación que OFRANET con la familia y la comunidad hemos impulsado desde el año pasado. Hicimos un evento de lanzamiento, el gobierno no quiere aceptar que sea parte de, que ZUNLA sea parte de la investigación, pero también en este momento, cuando fuimos a Tegucigalpa, exigimos que también sea nombrado un fiscal especial para la búsqueda de desaparecidos, que no existe en Honduras, porque ellos lo que han hecho es poner el caso de los jóvenes en tres fiscalías, ¿verdad? Y 3 fiscalías que están trabajando separados, sin ningún protocolo ni respetar los protocolos sobre la desaparición forzada que ya fue aprobada por las Naciones Unidas. Entonces nosotros estamos en esa lucha diaria. Ustedes recuerden que hacía muchos años no había desaparición forzada en la región, ¿verdad? De Centroamérica, y hay condiciones para, a pesar de que el Estado está diciendo que no hubo desaparición forzada. En marzo, que tuvimos una audiencia, la Procuradora General de la República dijo que no fue desaparición forzada, cuando ya incluso la Corte Interamericana y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, categorizó de que sí es, ¿verdad? Desaparición forzada. Por último, yo creo que es importante también mencionar el hecho de que necesitamos hoy más que nunca fortalecer las alianzas, fortalecer esos, aunque sean individuales, colectivos, comunitarios, aún en medio de toda esta situación de lo que está pasando con la pandemia. Tenemos que encontrarnos si va a ser por la tecnología, si va a ser lo que sea, pero no nos quedemos y no les demos el gusto a los grupos de poder económico a no conectarnos, porque eso es lo que ellos buscan.
buscan que estemos solos y solas, que estemos allá como, ¿saben lo que significa esta pandemia en este momento? O sea, esta pandemia nos ha cercenado la posibilidad de poder encontrarnos, de poder reírnos, de poder gozar entre nosotros y nosotras, y tenemos que precisamente buscar la estrategia. Y en este caso, Osvaldo, yo te paso la palabra un poco para que a mí me gustaría saber cómo la gente se puede, que tú lo puedas decir, cómo la gente puede conectarse para participar y para poder apoyar y para poder, digamos, expresarse para esta movida de la global por los ríos y los bosques y los pueblos, que va a estar la próxima, en 2 semanas, creo yo, ¿verdad? Porque ya tú lo decías, va a haber ese del 7 al 24 de septiembre, pues es bastante tiempo, ese congreso que va a haber aquí en Costa Rica, aunque sea virtual, pero hay una necesidad de utilizar todo lo que son las redes sociales y todo eso para poder mostrar nuestra inconformidad, pero también nuestras propuestas y nuestras demandas respecto a toda esta situación que tiene que ver con este modelo de energía y esta forma de energía que no solamente desplaza comunidades, sino que es un daño gravísimo al ecosistema en un contexto y en un momento que nos demanda hacer una reconceptualización y revisar los modelos de consumo sobre lo que es la crisis ambiental que estamos viviendo en este momento. Sí. Nada, Miriam, muchísimas gracias. Yo le acabo de pasar casualmente a Mauricio unos datos sobre los correos y los teléfonos donde se pueden contactar. Bueno, ahí van correos en México y en Costa Rica, y tenemos también correos y contactos en Brasil. Nosotros hemos hecho una invitación a organizaciones de todos los continentes, se está distribuyendo en varios idiomas en el mundo. Estamos pidiéndole a las organizaciones sociales de los países que si pueden juntarse, porque ahora es complicado por todo esto también, para hacer una declaración como país frente al Congreso Mundial de Hidroelectricidad, que la hagan, sino que las organizaciones en particular hagan sus propios pronunciamientos, porque las experiencias, nada más imagínense el universo, por ejemplo, de enfrentamientos y de confrontaciones que hay en un país como Brasil, o como Colombia, o como Argentina, o como México, o como Honduras. Es decir, hay muchísimas expresiones de defensa de ríos y de territorios. Entonces nosotros le estamos pidiendo por medio de una invitación en la que le explicamos a las organizaciones en qué consiste nuestra movida global por los ríos y los pueblos. También les damos la información oficial de los gobiernos y de la Asociación Internacional de Hidroelectricidad para que vean y conozcan la declaración completa, de la que yo leí ahora 2 o 3 párrafos. Entonces, Miriam, la idea es que la gente a través de sus redes distribuya esta invitación y empiecen a pronunciarse. Yo creo que es un momento propicio para que todas las personas, organizaciones de los movimientos sociales en los distintos países tomen la palabra y se expresen. Bueno, virtualmente va a ser, porque no podemos hacer enormes concentraciones, efectivamente, por la situación que estamos viviendo pandémica, pero sí que la gente donde pueda se reúna, hable, discuta, y que sepan que efectivamente hay toda una red global, efectivamente, de ellos organizando para hacer muchas más represas en muchos más ríos. Yo lo decía al principio y lo junto con lo que Mauricio dijo, más de la mitad de los ríos del planeta están sufriendo represas o han sido desaparecidos o perecieron por esto. Y Mauricio, efectivamente, en el caso de Costa Rica, que habla de ser un país verde y sostenible, ¿de dónde va a salir toda la hidroelectricidad para ese modelo de desarrollo que están hablando de energías limpias? Nosotros tenemos experiencia de haber parado ya decenas de proyectos hidroeléctricos y creo que esa va a ser la tendencia. Las comunidades ya acumularon una experiencia importante, pero decirle a la gente de otros países que Costa Rica no es un modelo de energía limpia, verde y sostenible, que en Costa Rica ha sido utilizada en el escaparate mundial para decir que la energía hidroeléctrica es limpia, que eso es falso, que en Costa Rica, igual que en cualquier país del mundo, podemos demostrar fehacientemente en el campo y técnica y científicamente que es una mentira decir que la energía hidroeléctrica es limpia. Entonces, bueno, vamos a ir recopilando toda esta información. Nosotros vamos a hacer un reservorio de información que vamos a compartir con todas las organizaciones de todos los países y creemos que va a salir de aquí pues un paquete, por decirlo así, de información muy grande que nos va a servir para apoyarnos mutuamente en nuestros distintos movimientos y países alrededor del mundo. Muchas gracias.
Bueno, No, a vos. perdón por cortar, pero No, tenemos por que ir cerrando el programa. Ya estamos casi sobre el tiempo. Agradecerle a Miriam y Osvaldo que hayamos sacado, que los astros se hayan alineado y que estemos a punto de terminar el programa les vamos a dejar toda esta información en la página web, no solamente en el programa mismo, sino en la página web del programa Kioscos Socioambientales para que lo tengan ahí acceso y se lo vamos a hacer llegar también a Miriam para que lo compartan por allá por Honduras. Sin más, agradecemos y le damos también las gracias a Miriam especialmente por haber Claro. sacado su tiempo. Hasta entonces.